Es especialista laboral. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Julio. Bueno, acá tenemos el tema impositivo, cómo viene, ¿no? Este año. Sí, el tema impositivo es bastante complejo, ¿Vos ¿no? creés que se va a lograr modificar algo? Y bueno, veremos con el tiempo, Con pues es el un año tiempo, ¿no? sí, muy político, ¿no? Sí. Y se recaudó bien, de acuerdo a los números de estos últimos días, IVA, Sí, ganancias, etcétera. sí, puede ser indicativo también de alguna reactivación, ¿no? Claro, exactamente. Y en cuanto a la reforma jubilatoria, Bueno, ¿cómo lo el ves ahí? tema de la reforma jubilatoria pareciera más un tema de mediano y largo plazo y bueno, y estar vinculado no solamente a la situación de los jubilados o las personas en condiciones de jubilarse, sino al mercado de trabajo en Activo, general. Al claro. mercado de trabajo en general. Por lo menos lo que hemos visto en los últimos días fueron algunos comentarios, porque son eso. Todavía no hay algún proyecto concreto que tenga posibilidades de andamiento, pero sí nos da la posibilidad por lo menos de analizar y ver un poco también cuál es la situación actual para ver después cómo puede ir tomando forma esos proyectos. Sí. Vos sabés, Eduardo, que actualmente la persona que está en condiciones de jubilarse eh, puede ser intimado por el empleador para iniciar el trámite previsional de manera tal de quedar desvinculado de la empresa, por supuesto sin pago de indemnizaciones. Esta es Esto es una por primera ley, esto es precisión lo que que hay que hacer, corresponde, ¿no? que es lo que dice la ley de contrato Ah, de trabajo, por supuesto, es lo que dice la ley de contrato de trabajo, que distingue dos situaciones. Vos tenés a la persona que está en condiciones de jubilarse, es decir, tenés el varón que tiene 65 años de edad o la mujer 60, ¿Es los dos. solo un tema de edad o es un tema también de aporte? Es un tema de las dos cosas. Ajá. Es decir, tenés el varón con 65 años de edad, la mujer con 60, y cualquiera de los dos tienen que tener 30 años de servicios con aportes como para acceder a la jubilación ordinaria, a la jubilación común. Dejemos de lado el tema de los regímenes jubilatorios especiales Está por bien. tareas insalubres, que es un tema importante porque si una persona obtiene una jubilación, por ejemplo porque trabajó en una fundición de plomo toda su vida, obviamente no puede volver a O trabajar, aquellos al que menos en están esas llevaron tareas. adelante una carrera, por ejemplo, en una fuerza de seguridad. Bueno, claro, que ¿Eh? tienen un régimen cerrado. Tienen un Exacto. régimen cerrado que no tiene conexión con la jubilación Sí. común, con el régimen que conocemos como de jubilación ordinaria. Pero además es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay que entender por qué las normas prevén lo que prevén. Es decir, cuál es la finalidad. La ley de contrato de trabajo dice claramente, la persona puede seguir trabajando por tiempo indeterminado, por supuesto, si el contrato de trabajo no se termina por alguna otra de las causales comunes que conocemos, ¿no? Que Sí. pueden ser despido, renuncia, etcétera, cuando la persona está en condiciones de jubilarse. Una vez que está en condiciones de jubilarse, cuidado porque esto va también teniendo en cuenta los derechos del empleador. Es decir, yo tengo una persona que está en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, puedo prescindir de los servicios de esa persona, por supuesto una vez que obtiene su beneficio de jubilación y se puede retirar. En ese caso yo puedo extinguir la relación laboral, puedo terminarla en condiciones normales, sin Sí. pago de indemnización, la persona ya está cobrando su Sí, es que jubilación, ya está jubilado, ya está ya ahí, está ya está. jubilado. Pero ¿por qué? Porque acá hacemos un punto y aparte, porque yo como empleador también, y acá por ejemplo estamos hablando a veces de dar el valor que tiene a la gente también con experiencia, la gente que ha acompañado muchas veces, que en las pymes, de las que hablamos con tanta frecuencia, tenemos gente, colaboradores de cierta edad, a las cuales el empleador los quiere seguir Y vos teniendo a su decís, lado. bueno, llegó la hora de jubilarte, pero yo quiero mantenerte. ¿Querés? ¿Tenés ganas? Y si te dice que sí, puede hacerlo. Exactamente, Ah. existe esa posibilidad y además, porque esto hay que verlo y clarificarlo, por qué quería tomar el tema de la legislación vigente, Sí. porque a veces se habla en los medios de distintos proyectos Ah. o ideas a plasmar que ya están en la legislación. Por ejemplo, cuando se habla de incentivos para que una persona jubilada continúe trabajando, ya existen esos incentivos económicos. ¿Por qué? Porque la persona que se jubila, obviamente se lo comunica Sí. formalmente al empleador, continúa trabajando y disminuyen los aportes y contribuciones. Por parte de Por parte de empleador. los dos, por parte Claro, de los porque ya dos. lo que aportaba ya ahora al contrario va a Vos recibir la antes, vuelta. claro, vos Ah. antes, vos antes como empleado, vos te hacían los tres aportes, tres retenciones sobre el sueldo, jubilación,
Instituto de Jubilados y Pensionados, que es PAMI, y Obra Social. A partir del momento en que continúas trabajando como jubilado, cuando empezás a trabajar como jubilado, te van a hacer una sola retención, un 11% que va al Fondo Nacional de Empleo. ¿Por qué? Porque obviamente no haces ni más aportes jubilatorios, ni aportes a obra social. Obra social tendrás la cobertura de PAMI o alguna obra, que no es lo mismo, que eso hay que reconocerlo, pero bueno, hay algunas obras sociales que admiten la continuidad. ¿Sigue siendo el mismo salario? ¿Lo arreglás con el empleador? En líneas generales, y si no descuentan, de bolsillo tenés más. En líneas generales, si la persona, claro, exacto, porque se le hacen menos aportes, si hace el mismo trabajo, va a recibir no solamente el mismo sueldo, sino, como bien dijiste, el ingreso de bolsillo va a aumentar. Va a aumentar. Ahora, y también hay un incentivo para el empleador. ¿Por qué? Porque la antigüedad que tenía anterior a la jubilación la persona desaparece a los efectos del cálculo de una posible indemnización por despido futura. Esto es importante. Vos estuviste trabajando una persona 25, 30 años con vos. Querés que continúe trabajando. La persona trabaja 2 o 3 años más. Si dentro de 2 o 3 años decidís comunicar el despido simple, sin causa a esa persona, vas a pagar como indemnización por antigüedad una indemnización de 3 años. Obviamente, no de toda la historia. ¿Y a eso renuncia el empleado? Eso está previsto, eso está previsto en la ley, en el artículo 253 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, por eso te decía, incentivos económicos hay para que la persona continúe trabajando. Y de la misma manera, si la persona obtiene el beneficio jubilatorio, lógicamente el empleador puede decidir, bueno, hasta acá llegó la carrera de esta persona y terminó esa situación, ¿no? Pero volviendo un poco ahora al tema de la posible reforma previsional, vos sabés que durante muchos años en el país hubo restricciones legales importantes como para que los jubilados pudieran seguir trabajando. O sea, esto de la compatibilidad que te acabo de describir así muy someramente, no es de hace muchos años. En la historia del país viene desde hace unos 20, 25 años. Que muchos necesitan. Antes había más restricciones. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero también cuidado porque está, Eduardo, el otro extremo etario. Los chicos de 18, 19, 20 años se están incorporando, que necesitan incorporarse al mercado laboral también, ¿no? Es un tema complejo. Es un tema. Vos sabés que hay casos de algunas compañías que vos te jubilás a los 65 y tenés 60 y te jubilan antes, te siguen pagando el sueldo hasta los 65, pero vos te retiraron antes. Claro, son arreglos, digamos, ¿no? De vos seguís cobrando el sueldo, como si... Sí, generalmente de compañías, empresas muy grandes que llegan a un acuerdo con esos empleados para continuar liquidando sus salarios. ¿Y qué gana ahí la empresa? Con aportes. Adelantarle el retiro, le sigue pagando, ¿es más barato tenerlo no en la empresa? Bueno, lo que sucede es que es parte también a veces de una política de renovación de reducción de personal, ¿no? Y por eso te digo, lo encaran empresas que tienen una un plantel un determinado nivel y más una de 2.000, política 3.000 empleados, humanos, ¿no? Exacto. Gracias, Julio, muchas gracias. Eduardo, gracias. Julio Mirazón, especialista laboral.